Y ahora vamos a conocer y disfrutar de nuestro Runasimi, porque ya están listos nuestros maestros Odón Aldoradín y Saiwa. Esto es Runasiminchik. Maimi mamaiki maimi taitaiki tribulchay Maimi mamaiki maimi taitaiki tribulchay Mayulla wanchu aparajachinki tribulchay Kakalla wanchu itirjachinki tribulchay. Imaynallam kachkankichik llaqta masillaykuna Runasiminchik hallarimuchkan, nuestra secuencia muy esperada por todos nuestros hermanos quechohablantes. ¿Cómo estás, maestro? ¿Allí chukachkanki? Allí kachkanki, kairupa illa piñam. Ajá. Yajañam techtichkanipas. Ajá. La canción que hemos interpretado, Maymi mamaiki, Maymi taitaiki, tribulchay. Imaninanmi. Eso quiere decir, Maymi mamaiki, ¿dónde está tu mamá? Tribulchay es la hierba, el trébol, ¿no? Maimi taitaiki tribulchay, ¿dónde está tu padre, tu papá? Mayu yawanchu aparjachinki, o lo has hecho llevar con el río, jaja yawanchu ñitirjachinki, o lo has hecho aplastar con las rocas. Mayu es río, como río. Ya sabemos. Jaja, Mayu, río. Jaja es roca, risco, o puede ser también una montaña rocosa. Una montaña peligrosa, digamos, claro, ¿no? Que es jaja. Jaja. Muy bien. Entonces, ¿de qué tema hablaremos hoy, maestro? Hoy día quisiera, a pedido de todos los que nos ven, me dicen, sobre esa trilogía de terminaciones quechuas, que es el cha, el cuna y el zapa. Ajá. Es vital eso. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo te digo Victoria, en la sierra nadie dice Victoria a secas. Sí. ¿Cómo te dicen? Victoriacha. Victoriacha, Jaimicha, Joseicha, Juancha, Juanacha. Odoncha. ¿Y qué es el cha? Es una terminación que significa ito, ita. Es un diminutivo. Cariñoso, digamos. Cariñoso. De cariño, ¿no? Y el cuna es pluralización de toda la palabra. Mama, mamá cuna. Mamá cuna. Mamá. Todas las madres. Todas las madres. Taita mamá cuna. Cuna siempre es plural. Plural. Y zapa es también una terminación quechua que significa ona, aumentativo. Aumentativo. Pero generalmente se utiliza con las partes del cuerpo humano para insultar muchas veces. Umazapa. Umazapa. Uma es cabeza. Zapa, grande, cabeza grande. No, chaquizapa. Chaquizapa. Chaquipié. Cuando son pies grandes, ¿no? Sí. También hay que tener en cuenta las palabras interrogativas. Por ejemplo, pim, ¿quién? Ajá, qué bonito. Pim. Pim kanki, ¿quién eres? No, yo contesto, ñujacani odoncha. Yo soy Odón. No, yo soy Odón. Ñujacani. También otro interrogativo, may o maimantam kanki, maimanta, ¿de dónde? Maimanta kanki, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Jaika también es otra palabra interrogativa. Jaika es ¿cuántos? ¿Cuántos? Jaika kankichi, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Jaika en tus kankichi. hermanos, por ejemplo, ¿no? Tawa, pichjas, en fin. Por ejemplo, cuando preguntas ¿cuánto cuesta? También puedes decir Jaika Chanin. Jaika Chanin. Jaika Chanin. Así que palabras interrogativas, palabras importantes cuando se habla nuestro Runasimi. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Ya nos vamos, maestro, cantando así como es, siempre. por supuesto. Maimi mamaiki, maimi taitaiki. Continúa Miskitaki. Muchas gracias por acompañarnos. Maimi mamaiki, maimi taitaiki tribulchay. Mayulla wanchu aparajachinki tribulchay. Hakalla wanchu aparajachinki tribulchay.